déjenme charlarlo esto con el profesor Matías y digamos que tipo lunes le estaríamos mandando el aviso para la gente que no está ingresando, porque ustedes son los que ingresan normalmente, pero seguro va a haber más gente que va a rendir el examen, ¿se entiende? O sea, normalmente se presentan casi todos a rendir los parciales. ¿Está? Bien. Pregunto, mandando mensajes al grupo, ¿qué pasó ahí? Hay gente que está pidiendo entrar y no le estoy... Ojo, yo no estoy mirando la pantalla directamente, ¿eh? No, profe, dice que está escribiendo al grupo lo que usted acaba de decir. Ah, ok. Porque viste que ayer alguien dijo que no le dejé entrar y la verdad que no me doy cuenta, pero ahora tengo que darme cuenta sí o sí porque estoy mirando acá la sala, lo estoy mirando a ustedes, digamos. Sí, o sea que no hay manera de que no vea cuando alguien está pidiendo ingresar. Bueno, entonces estaríamos en ese tema, ya les digo, el examen entonces va a ser la semana que viene de 4 a 6, ya casi confirmado que va a ser un escrito, sí, que ustedes lo van a tener que resolver, y después, en principio, la idea sería mandarlos por aula virtual, ¿sí? Lo tendrían que levantar ahí de donde bajan el examen. Si el día ese no funcionara el aula virtual, en ese caso nos manejaríamos con el correo. Estamos como segunda opción, ¿sí? Porque es un poquitito menos organizado el tema del correo, ¿sí? Por eso se mezcla con los otros. Estamos, así que pues solamente por esa cuestión vamos a dejar como segunda opción el tema del correo, y bueno, y en el caso de que no funcione ni el aula ni el correo, como tercera opción dejaríamos el WhatsApp. Estamos, por eso les digo, me está llamando más, me parece más seguro que pidamos directamente el escrito, y entonces después el problema será el cómo lo mandan. ¿Está? Respecto a eso y viendo lo que ya ha pasado, van a tener que practicar un poquitito más, me parece, el tema de cómo armar ese PDF. Estamos, la idea es que armen un único PDF. Sí, hay gente que levanta 4 o 5 archivos. Ay, Dios. Disculpen, gente, es como que va y viene esto, ¿eh? Estamos, con razón estaba con problemas ya para ingresar yo desde el principio. Evidentemente, hoy va a estar complicado el día, ¿eh? ¿Ustedes me están escuchando, gente? ¿Volvió realmente la conexión o me... Sí, pero ahora sí. Sí, yo le ¿Sí? escucho. Porque, bueno, entonces, ¿y hasta dónde entra? En el parcial entra, insisto, hasta lo que sea funciones. Así que, bueno, aprovechemos antes que esto se vuelva a cortar
cuéntenme un poquitito hasta dónde llegaron en la práctica del viernes, según ustedes. ¿Llegaron a hacer los ejercicios de funciones que es del práctico, la parte 4? Sí, profe, si no me equivoco, la clase del viernes fue la que se le cortó el internet al profe o la luz en la casa. Sí, no Priscila, llegamos sé a que ver estás hablando, funciones. pero se corta y no te llego a entender. ¿Ustedes me entienden a mí? Sí, profe, a Sí, usted se le entiende. Reitérenme, por favor, si es que completaron el práctico de funciones, si no le vamos a dar primero un vistazo a eso, así cerramos ese tema, ¿sí? Y lo que reste del tiempo empezaré con naturales. no No, llegamos a profe, ver no. funciones. Ah, no me diga. ¿Pero eso no fue la semana anterior que se le cortó la luz? Hicimos el TP ¿cómo es? De orden. De Hicieron el relaciones de de orden. orden. Ese hicimos Ajá. entero. Ese está entero, entonces. Bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a compartir la parte 4, ¿sí? Claro, lo de la luz fue la semana anterior. Voy a compartir el práctico 4, entonces vamos a mirarlo y bueno, iré explicando lo que haya, cómo se resuelve. Y una vez que terminemos con eso, si alcanzara el tiempo, diría en ese caso, están diciendo con el práctico de función, empezaría con naturales, empezaría con ese tema mañana, ¿está? Quiero que esté cerrado el tema una semana antes del parcial, así lugar a duda de lo que va a pasar. ¿Estamos? Y crucemos los dedos que no se siga cortando esto. Ajá, ahora también está lento para compartir, aviso. No, sí, ya les digo, cuando se complica uno, se complica todo. Encima nos pasa solamente con álgebra, con analítica no nos pasa la conexión. Algunos profes tenemos la sospecha que depende del día el tema de la conexión, ¿eh? Va lento, por lo menos ya me dejó darle el clic sobre el compartir, así que esperemos, mejor dicho, un ratito. Y en teoría no, porque supuestamente estamos usando algo que no tienen aquí. Bueno, no sé, por lo menos no con nuestros informáticos. Así que, qué complicado, gente. Pero ya les digo, ya le estaba sospechando que hoy íbamos a tener problemas porque le digo que me costó más de 10 minutos ingresar yo a la sala, así que con eso está todo dicho. No comparte, ¿no es cierto? Ahí está. Sí, no sé si a ustedes, me parece que más bien tiene que ver con mi conexión la que está problemática hoy, ¿eh? Bien, estamos acá. ¿Están viendo el práctico? Cuéntenme. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos entonces. Cada tanto vayan hablándome porque si no yo no me estoy enterando si ya me fui de ustedes, había sido y se cortó la comunicación, ¿se entiende? Miremos el ejercicio 31 entonces. La primera parte de este práctico. Dice, en R por R, diga si las siguientes relaciones son funciones. Insisto, cuando uno habla de funciones, normalmente queda muy fuerte, digamos, la presentación de la regla de definición, la presentación de la función proposicional que se va a transformar en proposición verdadera para algunos pares ordenados del producto cartesiano, en este caso de R por R. ¿Está? Entonces, miremoslo ahí. Espérenme. Entonces, lo que uno dice es, si estoy en R por R, dice, se entiende que este es el producto de los reales por los reales. ¿Se entiende? O sea, esa R acá, porque la función relación es la que acá dice F, la que acá dice H, G o I. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es R por R? Es el producto cartesiano del conjunto de los números reales por sí mismo. ¿Está? Entonces, si la función F, o sea, la relación, voy a decir en principio, F
está definida en R por R, ¿cómo sé si es que esta regla de definición, que es f de x igual a x al cuadrado, funciona como regla de definición de una relación funcional? Si se cumplen los dos criterios. Ajá, ¿cuáles son los dos criterios, condiciones o postulados? Unicidad Uh-huh. y existencia. Ajá. Y entonces, ¿qué pienso ahí? Perfecto. Eso es lo que tiene que cumplirse, la unicidad y la existencia. Entonces, vos le mirás, o sea, para empezar en tu cabeza tenés que estar trabajando con los reales, ¿sí? Entonces, ¿en qué piensa uno? En principio decimos, cualquier número real elevado, o sea, reemplazado en esa expresión, permite obtener otro número real, digamos, o sea, ¿qué pasa cuando yo elevo un número real al cuadrado? Voy a obtener seguro otro número real, ¿se entiende? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué postulado se cumple en ese caso? Si yo reemplazo ahí un número real y lo elevo al cuadrado y me da siempre otro número real, ¿qué postulado, qué condición se está cumpliendo? ¿La existencia o la unicidad? La existencia. La existencia, o sea, se cumple la existencia. Y después uno piensa, a ver, ¿qué pasa cuando yo reemplazo un número? Si, por ejemplo, ponele que vos reemplacés el menos 3. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto da? 9. Se fue la conexión de la profe. Uy, uy, uy. Sí, se le fue.
Hola, gente, ¿se me escucha? Sí, Sí, profe. Ay, esperemos que aguante un rato esto. Miren, si esto se vuelve a cortar, yo tengo estos ejercicios resueltos. Estamos en un Word, ¿no es cierto? En todo caso, si vuelve a cortarse, voy a ver si lo puedo levantar al aula virtual, como por lo menos para que lo lean. ¿Estamos? Sí, ya lo reinicié, por eso acabo de reiniciarlo. ¿Estamos? Esperemos que haya funcionado, pero no, ya les digo, no les puedo asegurar, así que por lo tanto, plan B, si esto no está funcionando, les voy a levantar la solución de este práctico al aula virtual. Y si ahí no le puedo levantar, se los mando al grupo. ¿Está? Como por lo menos para que usen el tiempo para leer eso. ¿Estamos? Porque no, tampoco los puedo tener así conectados y no estamos haciendo nada, ya pasó media hora. o sea que si se corta de vuelta salimos nomás. Sí, porque no tiene sentido tenerlos acá tanto tiempo que ustedes estén ahí con el celular o con la computadora, no sé, pero no tiene sentido que los tenga tanto tiempo y no estamos haciendo nada productivo. ¿Está? Así que intentemos nuevamente. Voy a tratar de compartir. Bueno, por lo menos ahora va más rápido, gente. Hay más esperanza. Bien, cuéntenme cuando ustedes estén viendo el Ahí se práctico. ve. Ahora estamos de vuelta bien. Esperemos que funcione esta vez. Como les decía, lo que uno va pensando es, vos tenés una regla de definición, entonces decís, bueno, esta regla de definición, ¿sí? Empecemos con esta que en realidad es una archiconocida. ¿Está? Entonces vos decís, ¿qué pienso acá? Pienso en la parte, primeramente, de la existencia, ¿sí? Entonces, se cumple la existencia y lo que hay que pensar ahí es que si está pasando que para todo número real, insisto, los elementos que reemplazamos en X tiene que ver con el primer conjunto en el producto cartesiano. O sea, son números reales. Entonces, cualquier número real elevado al cuadrado te da otro número real, y sí, cualquier número real que yo elevo al cuadrado me da un resultado numérico. Por lo tanto, voy a decir que el dominio de esa función va a estar formado justamente por todos los reales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando uno, qué resultados espera obtener? ¿Sí? Antes de eso, ¿cuántos resultados primeramente pienso? Para la unicidad. Está en esa unicidad, cuéntenme, ¿qué decimos? Cada vez que vos elevás un número real al cuadrado, ¿cuántos resultados obtenés? Uno, solo uno. Uno solo, o sea, se cumple, ¿sí? O sea, insisto, estoy escribiendo. Me está pidiendo entrada, aguántenme. Qué día complicado. Lo que uno va preguntándole a la ecuación, digamos, es si cumple lo que uno espera, como ya me dijeron, existencia y unicidad. Sí, entonces, al elevar un número real, ¿no es cierto?, al cuadrado, siempre se obtiene, y ahí lo que uno piensa es cuántos, un resultado, ¿sí? También real, ¿está? Entonces, obtener un resultado real implica que le estoy mirando acá a este segundo conjunto, ¿sí? Que me da idea de cuál es el codominio de la función. ¿Está? ¿Cuál es el codominio de la función? Es ese segundo conjunto en el producto cartesiano. En este caso es R. ¿Está? Ahora, si bien es cierto que el conjunto de llegada está formado por R, ¿sí? Ahí la cuestión es, cuando vos elevás un número real, ¿podés obtener cualquier otro tipo de números reales como resultado? En realidad, conociendo lo que ocurre cuando uno opera numéricamente, ¿no es cierto?, con ese número real al cuadrado, ¿qué resultado siempre obtiene? ¿Qué tipo de resultado se espera? Positivo. Un real ¿Positivo? Sí. ¿Solo positivos? Eso me habla del conjunto, imagen, ¿no es cierto?, que es un subconjunto del codominio. Positivo del cero. No, en realidad no negativo, ¿no es cierto? No se me olviden del cero, porque el cero, viste, que siempre te complica la existencia. En realidad es eso, ¿sí? Lo que se obtiene es un real positivo con el cero incluido.
Ustedes están captando hasta que hasta mi máquina anda lenta, ¿no es cierto? Y a mí no saben el dolor de cabeza que estoy teniendo, así que para mí que hasta la profe está cruzada hoy. Bien, y es eso lo que miramos. Es una función porque cumple estos dos criterios, digamos, ¿sí? La existencia y la unicidad, este es el dominio, este es el conjunto real, de imagen, digo. Acuérdense siempre, cuando uno dice si está o no frente a una función y cuál es la función siempre va a estar determinada por tres elementos, digamos. O sea, no es solo la regla de definición, ¿sí? Esta es una parte de lo que es lo que sería, si cumple con las condiciones, una función. ¿Estamos? Una parte importante seguro, pero no hay que olvidarse que es muy importante saber con qué conjuntos estás trabajando, con qué conjuntos numéricos concretamente, ¿no es cierto? Acá en este caso, a ver, empecemos de vuelta. ¿Se verifica la existencia o no? O sea, para todo número real, no hay que olvidarse que en el enunciado me dijeron que estoy parada acá, ¿eh? ¿No? Hay que olvidarse de eso. Estoy trabajando acá, o sea, que el producto, o sea, la función es, la relación, mejor dicho, porque todavía no sé si es una función, G, porque así se llama, por eso acá dice G de X, ¿sí? Esa relación que G es un subconjunto del producto cartesiano de R por R. ¿Está? Entonces, en ese contexto, ¿se cumple la existencia? ¿No se cumple? ¿Se cumple la unicidad? ¿No se cumple? Acá yo me acostumbraría a escribir las definiciones, cosa de existencia y unicidad, digo, o sea, lo mismo que había dicho antes cuando hablábamos de las propiedades de las relaciones, ¿sí? Si vos te acostumbras a escribir la definición de la propiedad que estás analizando, eso hace que uno se vaya acordando también, ¿está? Acá es para toda X que pertenece a R, en este caso, tiene que existir un Y que pertenezca a R tal que Y sea igual a G de X en este caso. No sé si hace falta que lo escriba, pero insisto en que uno tiene que tratar tenés que acordarte directamente, sí, de la definición ahí, ¿eh? No voy a escribirla cada rato, pero ¿por qué? Porque me va a llevar un tiempito. ¿Cómo era que me olvidé esto? Para toda X que pertenece a R. Existe un Y que pertenece a qué conjunto. R. Y se entiende que esa R tiene que ver con lo que está diciendo acá, ¿no es cierto? Tiene que ver con dónde está definido esa regla de definición. ¿Está? A ver ahí. Tal que ¿qué? ¿Qué tiene que pasar acá? Tal que el par X y esté en la función, algo así, ¿no? Sí, vos no le termines con algo así y estamos mejor. ¿Sí? Ok, tiene que pertenecer, ¿no es cierto?, a esa relación funcional que acá, insisto, se llama G. Entonces, pero, qué complicado. ¿Vieron que esta te complica la expresión? Ahí está. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la existencia en este caso? Cualquier número real, va a pasar esto de que lo reemplaces en la raíz cuadrada de X y obtengas un número real. Y sí, puede ser irracional, pero sigue siendo real. Sí, pero si yo digo que X es menos 1. Buena pregunta. ¿Qué pasa en ese caso? Los números negativos no tienen raíces reales. No, ¿no es cierto? O sea, en R, ¿sí? ¿Qué número multiplicado por sí mismo? O sea, te da menos 1, ¿entendés? Porque tenés que multiplicar 2 veces el mismo número y te tiene que dar negativo 1 para colmo. Bueno, con el 1 no habría problema, el problema viene con el que te dé negativo, multiplicando 2 veces el mismo número. ¿Se entiende? Eso no va a pasar en R. Entonces, así como está, si el conjunto de partida ahí de esa relación es R, porque es lo que dice, insisto acá,
¿esta es una función o no? O sea, ¿cumple la existencia? No. No. El conjunto de partida, ¿sí? Lo digo así por el momento, ¿no es cierto? De la relación es R, ¿sí? No se cumple. La existencia no se está cumpliendo. Ahora, en realidad lo que uno hace normalmente es no tomar todo el conjunto, porque acordate que en realidad lo que está diciendo nadie me retó acá, ¿en qué puse re mal acá? ¿Qué es? ¿No es cierto? Sí, yo me preocupé más por encontrar el signo y que encontrar el correcto, porque esto es un conjunto, ¿sí? O sea, por lo tanto es incluido ampliamente. Discúlpenme ahí, me re equivoqué. Entonces, lo que digo es, este conjunto es un subconjunto de este producto cartesiano. ¿Está? O sea, no, ¿cómo les voy a decir? No necesariamente tendrían que ser todos estos números reales, o sea, todos los pares ordenados que tenga acá tienen que pertenecer a este conjunto de relación. Entonces, ¿cuál es así como está, si yo tomo R no funciona? Pero puedo decir algo, porque en realidad lo que uno esperaría, sí, es lo siguiente, es que G, como subconjunto, como de relación, ¿no es cierto?, esté definido, ¿sí?, de algún conjunto, o sea, el dominio de esa función, lo que uno espera es que sea un subconjunto, en realidad, del conjunto de los números reales. Eso es lo que uno está esperando. Y que el conjunto imagen, ¿no es cierto?, esté también en los reales. En realidad, viste que uno escribe F se define de A en B, uno dice, ¿no es cierto? Esa notación la habíamos usado en la clase pasada, pero aclaro que en realidad no se está esperando que todo el conjunto está ahí, sino que sea así la relación, ¿se entiende? G va a estar definida en algún conjunto que va a ser su dominio y que lo que va a pasar es que va a ser un subconjunto del conjunto de los números reales, o sea, que va a ser un subconjunto en todo R no se cumple, no sería una función. Pero entonces, ¿cuál es el dominio conveniente acá? ¿Cuál es el dominio que podría funcionar como... ¿Cuáles son los negativos? Exactamente, son los reales no negativos. Esos son los que tienen, los que van a tener imagen, ¿no es cierto? O sea, son los números que al reemplazarlo ahí puedo esperar obtener algún resultado. Entonces, el dominio tendría que ser para que funcione la existencia. ¿Está? O si no, no va a funcionar. ¿Sí? Arreglamos el tema de la existencia, tomando, insisto, este dominio. Ok, vamos con la unicidad. ¿Cómo se define la unicidad? A ver si se acuerdan. ¿Cómo la escribo? Si tenés el par XZ, y dice la definición que pertenece, ¿no es cierto?, a esa relación funcional, que se llama G en este caso, y me resulta más fácil encontrarlo acá. ¿Y qué más? Ustedes no me están dictando, gente. El par XZ. El par XZ, ajá, también pertenece a esa relación funcional. ¿Qué tiene que pasar entonces? Y Z van a ser iguales. Exactamente, muy bien, señorita. ¿Está? ¿Se entiende el resto? Esa es la definición, digamos, de la unicidad, ¿sí? Y tiene que ser igual a Z. Ok. Así queda escrito. Sigo diciendo, lo que uno piensa es, cada vez que yo reemplace un número real no negativo, como ya dijimos, en esta regla de definición, raíz cuadrada de X, ¿cuántos resultados obtengo? Por ejemplo, 9. X vale 9. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Más o menos 3. Ahí de vuelta. En realidad, numéricamente hablando, aviso, se sabe que, por ejemplo, lo voy a poner así, por ejemplo, ¿qué ejemplo? Raíz cuadrada de 9, en realidad, numéricamente, tiene dos soluciones. Eso ya lo habíamos charlado, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada de 9 es más menos 3, ¿sí? El tema es que
si eso se cumple, o sea, si digamos que si considero que eso es válido, entonces, para un número que es el 9, estoy diciendo que tengo dos valores. Y en este caso seguro que 3 y menos 3 no son iguales, como me pide la definición. ¿Está? Entonces, así como está, si dejo que tenga las dos soluciones, se entiende que esta regla no puede ser función. ¿Por qué? Porque no se cumpliría, ¿sí? No se cumple, yo otra vez, la unicidad en este caso. ¿Sí? Con todo eso, hace rato que deja de ser función esa regla. ¿Está? O sea, esta regla de definición no me sirve como regla de definición de una función. Ahora, ¿qué dice la convención cuando uno trabaja con funciones? Ahí la convención, por convención, en matemática nos llevamos mucho con eso de las convenciones, ¿está? Nos ponemos de acuerdo, digamos, en que esto funciona así. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿saben cuál es la función factorial? Pregunto, por ejemplo, factorial de 3, ¿cuánto es? 6. Es 6. ¿Alguien sabe? Bueno, si lo sabés calcular es porque sabés qué significa el factorial. Contales al resto, por favor, qué significa. Dado un número n cualquiera, el factorial es el producto de n por los números anteriores, serían enteros. Ajá, o sea, vos empezás, por ejemplo, yo te digo factorial de 3, ¿sí? Y eso es lo mismo que hacer 3 por 2 por 1. ¿Sí? Y ahí de ahí sacó él el 6. Si yo te dijese el factorial de 5, por ejemplo, ¿qué significa? Este simbolito así se llama factorial, ¿eh? ¿Qué significa? 5 por 4. Por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Está? Así se define esa función. Está ahí el resultado que dé ahí. 120. Ahora, ¿cuánto? 120. 120, perfecto. Entonces, ¿y el factorial de 1? Por definición se queda como 1. Y va cumpliendo, ¿no es cierto? Porque es el 1 y hasta llegar al 1, o sea que está bien que sea 1. ¿Y el factorial de 0? Ah, viste que ahí complica. Y ahí la convención dice es que vale 1. Si vos le preguntás a tu calculadora cuánto vale el factorial de 0, ya te va a dar 1. Sí, pero ¿por qué vale 1? Y porque es una convención, o sea, es un acuerdo, digamos. ¿Se entiende? Colocando ahí un 1, eso funciona. ¿Está? O sea, en la matemática van a encontrar acuerdos para que funcione determinada definición. Bueno, con eso tiene que ver también acá. Uno dice, si yo quiero que esta sea la regla de definición de una función, se considera, ¿sí?, que esa raíz cuadrada de x, ¿sí?, esa g igual a raíz cuadrada de x, va a tomar en realidad el resultado positivo, por ejemplo. Si no me dice nada, así como está escrito esta, tiene que ser el resultado positivo. O si no, me tienen que avisar, o sea, me van a poner un menos adelante. ¿Está? O sea, si no dice nada adelante, sobreentiendo que para que sea una función voy a tomar únicamente el resultado positivo. ¿Sí? Si quisiera tomar únicamente el resultado negativo, tiene que haber un menos adelante escrito. ¿Está? Entonces, ¿qué se hizo ahí? Tomar una única de las dos posibles soluciones, ¿se entiende? Entonces, insisto, es un acuerdo y no es el único con el que nos vamos a topar. El ejemplo que viene dentro de un rato, cuando avancemos un poco en teoría, es, por ejemplo, la función factorial. Estamos donde este 0 acá, ¿y por qué? Si hasta el 1 viene bien la regla, eso es decir, desde el número que te dan hasta el 1, vas en forma decreciente hasta el 1. ¿Sí? Ahora, ¿y con el 0 qué hago? Ah, bueno, por convención, insisto, voy a darle como imagen el número natural 1. Entonces, ahora, entonces al final, bajo esta convención, ¿se cumple la unicidad o no? Y ahí sí. Ahora sí. O sea que, con esto, entonces, esta g de x que estamos tomando, sí, es la regla de definición de una relación funcional o aplicación. ¿Está? O sea, es una función, vamos a cortarla. Relación funcional. Ok. Entonces, si es una relación funcional, insisto, ¿tiene dominio? Sí, tiene dominio. Es una relación.
Ahora, ¿cuál es el conjunto? Si te pregunto, ¿cuál es el codominio de esa función? Los números reales. Todos los números reales. Decís R y estás bien seguro, ahí no tenés problema. Y la imagen es la que tenés que pensar. Ojo que la imagen no es que siempre, como ya les dije, no es que siempre te vas a dar cuenta, no. A veces cuesta mucho encontrar la imagen, ¿sí? Así tan fácilmente. ¿Acá qué decimos? Y también serían los reales no negativos. Los reales no negativos, exactamente. ¿Se entiende? O sea, raíz cuadrada de 0 es 0 y raíz cuadrada de cualquier otro número positivo, ya dijimos que vamos a asignarle la imagen positiva. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Ahí, vuelvo a no escucharle, gente, ¿eh? Ay, decime que se vuelve a cortar. No se cortó. Ah, están todavía. Bueno, ok. Entonces, ¿se entiende lo que hay que mirar primero para saber si es una función o no es una función? Lo que analizás es la regla y decís, con esa regla de definición, ¿obtengo siempre algún número? A veces sí con todo R y a veces no. Si no pasa que ocurre eso con todo R, digo, ¿con qué números no tendría resultados? Acá, por ejemplo, ¿sí? Estoy pensando en R en principio, para dominio. ¿Hay algún número real que yo reemplace o en 1 sobre X y no me dé un resultado real? 0. El 0. Para el 0 no habría imagen, por lo tanto el dominio no me sirve. R no es dominio de esa función, para que sea una función. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el dominio conveniente para esta función? Los reales excepto el 0 o R asterisco. Exactamente, los reales sin el 0. ¿Está? Porque el 0 ahí está causado. Entonces, si tomo este conjunto como dominio, se entiende qué propiedad se cumple. En este conjunto, la existencia. ¿Está? En este conjunto lo que está por pasar es que se va a cumplir la existencia. ¿Sí? ¿Y la unicidad cómo funciona con esta? ¿Viene bien o no? ¿Se cumple la unicidad? ¿En qué piensan cuando les pregunto esto? A ver, cuéntenme qué pasa en la cabeza de ustedes. Si tomo dos valores distintos de X, me tienen que dar dos valores distintos de... Ay, te me fuiste. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Eso con qué tiene que ver? Eso es la biyectiva. Cuasi. Antes de ser biyectiva, ¿qué tiene que ser con lo que él dijo? Sobreyectiva. Tampoco. Ayuda. No te queda mucho para dónde buscar. La única que me falta. Inyectiva. Exactamente, por eso. Esa definición que acabas de dar tiene que ver con la inyección. Si la función es o no es inyectiva. Pero para eso se tuvo que haber sido función. ¿Está? No. ¿Con qué piensan para buscar la unicidad? Que para un valor de R me tiene que dar solamente un valor en En o sea, R que me de tiene que vuelta. dar solamente un resultado. Eso es. Eso es lo que estás pensando. Si pasa eso de que vos reemplazás un número y el resultado que obtenés es único, ¿sí? Ahí le miro 1 con 1, ¿sí? Cuando mirás dos distintos, que te da dos distintos, eso habla de inyección, ¿está? Entonces, ¿y acá pasa eso o no? ¿La unicidad se cumple o no se cumple? ¿Sí? Sí se cumple, ¿está? No lo estoy escribiendo, pero sí se cumple. El resto que no me habla, ¿entiende, no entiende? Sí, se entiende, profe. Pero que estaba aquí, estaba escuchando nomás. Ok, lo que yo digo que normalmente por ahí ayuda para ver si uno captó o no captó, no solamente pensar en la respuesta, porque obviamente como yo le estoy preguntando, ustedes piensan en la respuesta. En algún momento, mientras que están estudiando, ¿sí? Cuando ustedes están estudiando, no ahora en clase, traten de hacer, o sea, hagan el esfuerzo de preguntarse, no solo de pensar en respuestas, ¿se entiende lo que digo? O sea, piensen en cuál es la pregunta, sí, que corresponde a la respuesta que están dando. ¿Está? Ese ejercicio mental ayuda, ¿sí? ¿Cuál es el codominio acá, gente? Es una función bajo esas condiciones y el codominio, ¿cuál sería? Los reales. Los reales, decís R, estás bien siempre, reitero. Imagen.
Ay, la imagen, ahí te debo. A ver, piensa un poco. Y ahí serían también los reales excepto el 0 porque no hay ningún cociente que me dé 0. Exactamente. R ¿Sí? asterisco. Porque el numerador ya es 1, ¿no es cierto? O sea, eso es imposible, que, por lo tanto, que te dé 0. O sea, es el R asterisco, está bien. Está muy bien. Ok. Y creo que con eso medio estamos, ¿no? ¿O quieren que escribamos algo de esta otra también? Esta ya la charlamos en clase, pero esta es la que está en la clase que dimos la semana pasada. Digo, yo me acuerdo, no sé ustedes. ¿Esta es una función o no? ¿Qué función era esta? No me acuerdo yo ahora. ¿Cómo se llama? Valor absoluto. El valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto, ya dijimos, es una función. Más 1 sigue siendo una función. ¿Sí? O sea, cumple la existencia de la unicidad. ¿Cuál es el dominio de esa función? Reales. Cualquier número real voy a poder calcular, ¿no es cierto?, su valor absoluto y sumarle 1. ¿Qué codominio voy a obtener? También reales. Codominio de la función y en este caso también es R, ¿sí? Y el conjunto imagen, todavía acá está fácil de darse cuenta, uno. Los reales no negativos. Casi, ¿eh? Perdón. Los reales positivos. Mayor o iguales que 1. A ver, arreglen ahí, al final creo que salió bien, pero piénsenlo de vuelta. A ver, el valor absoluto de un número, ¿qué tipo? ¿Qué pasa con el valor absoluto de X? El resultado que obtenés ahí es un no negativo. ¿Está? Y si a ese número no negativo, o sea, que es de 0 en adelante, 0 o positivo, le sumás 1 para colmo, ¿sí? ¿Qué intervalo real vas a obtener? Evidentemente no vas a obtener todos los números reales positivos, pero porque al 0 le sumas 1, el más bajo de todos. O sea, en este conjunto, cuando uno toma solo el valor absoluto de X, la imagen tiene una cota inferior que es 0, ¿sí? O un mínimo, si lo quieren mirar dentro del conjunto, es 0, ¿sí? Si a ese 0 vos le sumas 1, ¿qué tipo de número te va a dar? Está asegurado que va a ser positivo y mayor que 1, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, el conjunto imagen, ¿cuál va a ser? Un intervalo cerrado en 1 y abierto en infinito. Cerrado en 1. Y en el infinito siempre es abierto, ¿no es cierto? Porque el infinito, acuérdense, no es un número. Esto era un alfa, no era un infinito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto si lo buscan ya lo habíamos charlado, insisto. Insisto, esto es un subconjunto, ¿no es cierto?, de R. Profe, ¿se Siempre. podría escribir también todo ¿Perdón? X mayor que... ¿Se podría escribir el conjunto de imagen como todo X mayor o igual que 1? O sea, escribirlo así es el conjunto formado por X. Si digo solo X tal que, significa que X pertenece a R. Ese es otro acuerdo, ¿eh? O sea, puedo decir Y mayor o igual que 1. ¿Se acuerdan que habíamos conversado alguna vez eso? Que vos el intervalo lo podés escribir como intervalo, como conjunto, escribiéndolo por comprensión. ¿Se acuerdan? Ahí abajo entre las recientes. Es esto lo que me preguntaste, ¿no? También podés escribirlo así si quieres. ¿Perdón? Sí, esa era la pregunta, si se podía. Sí, se puede.
Se puede. Ah, ok. Es más raro escribirlo así, porque es más fácil, más rápido, digamos, escribirlo de esta manera. Estamos, pero sí, esto también sería aceptado, estaría bien. Muy bien. ¿Está? Bueno, ¿estamos con este ejercicio entonces? Igual, insisto, después tenemos toda una materia que vamos a trabajar exclusivamente con este tipo de funciones, así que acá es solamente un inicio de reconocimiento, digamos, pensando en esos dos postulados. ¿Está? Bien. En el 32, ¿qué dice? Dado los conjuntos DC y la relación R1, R2, con R1 incluido en D por C y R2 incluido en D por C. Justifique si corresponden a funciones. Ok. Miremos R1, ¿les parece? A ver acá. Tengo esos dos conjuntos, ¿sí? Voy a poner acá la palabra solución porque si no se me va a mezclar todo. Bien, tengo D, C, o sea que el R1 este que me están dando es un subconjunto del D por C, dice. ¿Sí? Lo que dice acá. ¿Está? Acuérdense que es un conjunto de relación. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tengo 5 elementos, acá tenemos 6. Así que el conjunto D por C tiene 30 elementos, 30 pares ordenados, digamos, ¿sí? Pero de los 30 pares ordenados, para R1 se está tomando únicamente acá estos pares ordenados, que son 5, ¿no? O sea, evidentemente es un subconjunto D. Bien. Ahora, cuéntenme si eso es o no es una función. ¿Qué opinan? No, porque no cumple existencia. A ver, ¿y vos cómo sabés que no cumple la existencia? Porque le miro la primer componente de cada par ordenado y el 2 no está relacionado con ningún elemento de B, que sería la componente del segundo, la segunda componente del par ordenado. Entonces, está pasando que en el conjunto D, ¿sí? ¿El elemento cuál me dijiste? El 2. Que no tiene imagen, ¿estamos de acuerdo? O sea, al 2, dice ella, no le corresponde ninguna imagen, no le corresponde ningún elemento de C. ¿Está? Por lo tanto, no se verifica la existencia. ¿Sí? ¿Y la unicidad se verifica o no? Ustedes que están mirando. Tampoco. Tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque si al valor de 1 tiene dos resultados, que es 4 y 6. Ajá, o sea, si miramos por este lado, le mirás si hay algún par donde se repita, o sea, si hay pares, mejor dicho, donde se repiten los primeros elementos. Entonces, si miramos el par 1, 4, el 1, 6, como bien me están diciendo ustedes, sí, está pasando que tienen imágenes distintas, ¿no es cierto? Sí. Al mismo elemento de D le corresponde imágenes distintas. No se está verificando la malunicidad. ¿Está? Por lo tanto, esa R1, ¿qué está pasando con R1? ¿No es qué? Función. No es una función. ¿Está? ¿Por qué no es una función? Y fácil, porque no se verifican los criterios. Donde uno de los dos no se verifique, ya no es, ¿eh? Después lo que uno puede hacer es hacer arreglos, digamos, acuerdos como estos, de decir, bueno, si considero tal dominio, arreglo la existencia. Si considero tal convención, puedo arreglar la unicidad, digamos. ¿Sí? Bien, ¿y R2 qué opinan? Eso podría dejarle para ustedes, ¿ya no es cierto? ¿Entendieron la idea? Pero consulta, o sea, si en un parcial nos pediría, o sea, que arreglemos o nosotros directamente Claro, arreglaríamos. eso tiene que estar escrito. En un examen, ¿sí? Vos como profe tenés que poner exactamente lo que vos querés que haga tu alumno. ¿Está?
¿está? Si yo quiero que vos me digas si esa relación, así como está acá en realidad, dice que esta relación si es una función o no. ¿Se entiende? Nadie dijo haga restricciones convenientes para que en el caso de que R2 no sea una función, pase a serlo. ¿Se entiende? Eso te lo tengo que poner en el enunciado, sino cómo vas a saber lo que tenés que hacer. ¿Está? O sea, no es cierto que si yo no lo pedí por escrito, no tengo derecho a evaluártelo, ¿entendés? El famoso, usted no justificó, pero usted no me pidió que yo justifique. ¿Está? Si no me pidió que justifique, ¿por qué iba a justificar? ¿Se entiende? Bien, cuéntenme. ¿Qué pasa con R2? ¿Es, no es? Si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿Verifica la existencia, perdón? Sí, profe. Sí. Ah, perdón, sí. Verifica, ¿no? Verifica la existencia. Insisto, todo elemento de D tiene imagen ¿dónde? En C. En C. ¿Está? Bien. Verifica la unicidad. Sí, también, profe. ¿Qué le estás mirando? Tiene que pasar a cada elemento de D, ¿qué tiene que pasar? Se ve relacionada con un elemento en C. Así es. ¿Y cómo te das cuenta que eso pasa? Por ejemplo, el 1, 2 y el 2, 5. Ay, ahí te fuiste. ¿Por qué el 1, 2 y el 2, 5? ¿Qué le estás mirando? ¿Qué tendrías que estar mirando? Ayuden. ¿Cómo digo? ¿Cómo justifico que está bien lo que hasta ahora charlamos? Se verifica la unicidad. A cada elemento del R2 le corresponde un único elemento de C. A cada elemento de D, mejor dicho, le corresponde un único elemento de C. ¿Pero qué miro ahí? ¿Es lo que ella me dice, 1, 2 y 2, 5? Tenés que mirar que si en otro par se repite la primer componente, la segunda componente tiene que ser sí o sí igual a la del primer par. O sea, en este par ordenado, ¿cuál es el primer elemento? 0. 0, 1, Cero. 2, 3. 0. Acá es después 1, después el 2, después el 3, después el 4. ¿Hay algún par ordenado que tenga el mismo primer elemento? No. No. Cada par ordenado tiene un único. Y como bien dijo tu compañera, en el caso que hubiera más de un par ordenado que tenga el mismo primer elemento, los segundos elementos tendrían que ser también iguales, porque si no, no sería función. Es lo que dice la definición de ¿cómo se llama? De unicidad, que la escribimos en algún lado. Por eso digo, por ahí conviene escribir las definiciones, o sea, si pasara esto, más vale que los segundos elementos sean iguales, dice acá. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Seguimos así o sirve, no sirve? Cuéntenme ustedes si quieren algún ejercicio que lo resolvamos en particular. ¿Sigo haciendo todo? ¿Me salteo alguno? ¿No resuelvo más? Seguimos No, así. resuelva. ¿Dónde están mis alumnos que dijeron que iban a resolver ellos y bla, 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 bla? A ver, vamos con la solución de esta. A ver qué dice. Dados los conjuntos A y B, es posible definir una función que asigna a cada elemento del dominio su cuadrado disminuido en 1. ¡Ah, caramba! Represente su gráfico cartesiano. ¿La función cómo se llama acá? Si fuese función, ¿se llama cómo? F. F. F es la función porque lo dice acá. Dice la función F definida de A en B, dice, ¿eh?
Acuérdense que esta flechita en este caso es de A en B. Que asigne, dice, a cada elemento del dominio su cuadrado disminuido en 1. Esos son ejercicios, eso de transformar lo coloquial a simbólico es una práctica que se da, les aviso nomás por las dudas, cuando uno está entre primer y segundo año en la secundaria, primer año más que nada, ¿eh? O sea, son tipos de enunciados que ustedes tuvieron que haber visto cuando tenían entre 13 años por ahí. ¿Qué escribo? F de X. Bueno, voy a poner en las funciones, ¿no? Espera, aguántame. Sí, f de x Igual aquí. y cuadrado menos 1. ¿Están de acuerdo con él? Sí. ¿Funciona lo que me dictó? Ahí está. Ahora, lo que no sé todavía, por las dudas nomás, ¿esto qué es? Tiene nombre, apellido esta función, ¿no es cierto? Una función cuadrática, ¿no es cierto? Y acá que me piden el gráfico cartesiano, ¿qué tengo que graficar? La parábola. Los pares. Debiera de ser. Claro, acá hay que tener cuidado. O sea, esto de R en R tienen toda la razón. Esto te daría una parábola, bla, bla, todo funcionaría bien. Ahora, ojo que esta está definida, dice acá, de A en B. Ese es el problema que estoy teniendo. Está, insisto, así como está. A ver, cuéntenme qué saben ustedes de esa parábola. Le mirás a esta ecuación. En tu cabeza ya sabes una función cuadrática porque la x está al cuadrado. ¿Qué más saben? ¿Qué más me pueden contar de esa función? Ustedes que la pueden mirar ahí. Después vamos a hacer el gráfico, igual, no importa, pero antes. Bueno, el vértice es un punto, ¿sí? Por lo tanto, si me vas a dictar un punto del R2, tendrías que dictarme 2 números, no 1. ¿Dónde estaría el vértice? ¿Coordenadas? No está mal lo que dijiste, hay que arreglarlo. Pero 1. Ahí siempre no. Ahí te fuiste, te corriste totalmente. ¿Sí? ¿Cuál es el vértice de esa parábola? 0 menos 1 puede ser. 0 menos 1, a mí Ay, me gusta claro. más. 0 menos 1, ¿qué más saben? No le dije el signo Cóncava nomás. hacia arriba, cóncava hacia abajo. Hacia arriba. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Hacia arriba porque el término cuadrático es positivo. Eso. El coeficiente principal ahí es 1, positivo, así que es cóncava hacia arriba. Bien. ¿Raíces? Seguro que con vértice en 0 menos 1 y cóncava hacia arriba, más vale que corta en algún lado del eje X, ¿no? ¿Dónde corta? En más menos 1. Raíz en 1 y menos 1, exactamente, ¿sí? El eje de simetría, el eje de las ordenadas, ¿sí? O sea, hay cosas que uno sabe. Mirando la ecuación hay cosas que vos sabés de esa ecuación. Entre paréntesis, recomiendo también habituarse a pensar en qué pasa antes de hacer ningún gráfico, ¿sí? Bien. El tema es que acá, todo eso pasaría, pregunto, si estuviese de R en R, ¿cuál es el dominio de esta función? Si estuviese de R en R, ¿cuál es el dominio de la función? R. R. ¿Codominio? R. Imagen. Imagen intervalo cerrado en menos 1 y abierto en infinito. Perfecto, eso es. Muy bien. Todo eso sabemos mirando esa ecuación, ¿sí? Pero ojo que acá dice que está definido esto de A en B y donde A tiene solamente 3 elementos y B tiene todos estos elementos. Pregunto, primera cuestión acá es, guarda, si me restringieron, acá no puedo tomar todos los reales, lo primero que hay que mirar es si es cierto que esto sigue siendo una función. O sea, Profe, sí, escucho. pero intervalo cerrado en 1, y si Al menos x fuera uno. 1, menos. Va a dar 0. ¿Se entiende? Porque si vos tomaras, por ejemplo, para X tomaras un medio,
un medio al cuadrado te da un cuarto, y un cuarto menos 1 te va a dar menos 3/4. O sea, te podés obtener resultados negativos, ¿sí? Solamente que esos resultados negativos nunca van a ser menores que el menos 1. O sea, los resultados que vas a obtener van a ser negativos desde el menos 1 hasta el 0 abierto, digamos. Puede darte 0 cuando tomes 1 o menos 1, y a partir de ahí te va a dar siempre resultados positivos. ¿Está? Bien, reitero, siendo que acá tengo como primer elemento del producto cartesiano está A y como segundo elemento del producto cartesiano está B, que son conjuntos particulares, digamos, hay que analizar acá sí o sí si se sigue cumpliendo la existencia de la unicidad, ¿sí? ¿Se cumple la existencia? Ojo que la función, viste que acá uno escribe, insisto, f de x, pero eso es imagen de x a través de f, ¿eh? La función se llama f. F es una función, ¿por qué? Miren que no le miré, le estoy intuyendo que tendría que ser una función. Porque cumple ¿qué cosa? Porque a cada elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio. ¿Estás segura vos? Y ¿Seguro? porque reemplacé cada elemento del dominio por X y me da, sí, me da un elemento de B. ¿Estás segura vos? Pues mirá que este es A y este es B. Pues pará, me le voy a poner ahí, este es el primero. Está bien lo que me dice la compañera, ella reemplazó, dice, me parece que no hiciste eso, estoy mirando acá. ¿Qué hacen ahí concretamente? ¿No les molesta nada? Hablando en serio, 1 al cuadrado, ¿qué te da? Tengo un 1. 1. 1 al cuadrado, 1 menos 1. Estoy 0. usando la regla. 0. Ah, bien, está el 0, perfecto. 2 al cuadrado, ¿eso hiciste vos, seguro? Sí, sí. Muy bien, no dije nada entonces. Bueno. Ok, ayuden. 2 al cuadrado, 4. Ajá. Menos 1, 3. Ajá. Y está. Sí, yo pensé cualquier cosa. Les aviso que calculé mal el último, por eso le decía eso. 3 al cuadrado, 9. menos 1, 8. 8. Yo estaba buscando el 7, por eso te estaba diciendo que estaba mal. Te aviso que estaba pensando mal yo, ¿eh? O sea, es cierto lo que dice ella, se está cumpliendo la existencia. La unicidad se cumple cada vez que reemplazaste uno de estos números. ¿Cuántas soluciones encontraste? Una solución. Una solución, o sea que se cumple la unicidad. ¿Ah? Unicidad. El tema es que si yo voy a representar esto, o sea, es una función, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función bajo estas condiciones? 1, 2, 3. O sea, el conjunto A completo que tenés ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el codominio? El conjunto B. El conjunto B, ¿cuál es la imagen? Los elementos 0, 3 y 8. No sabía. Ay, no, todavía no podemos hacer eso, esa presión. 3 y 8. ¿Estamos bien? Es cierto lo que me están diciendo, 0, 3 y 8. Ahora, si tengo que graficar esto, gente. A ver, estoy por abrir un... Espero que tengo la vida abierta, agradecido. Ahí está. Agarramos... voy a tomar el GeoGebra, pero por una cuestión de que queda un poquitito más prolijo. ¿Grafico una parábola completa acá en serio o qué tengo que hacer? Ese conjunto, si lo pienso como conjunto... ¿Cómo se llama? Como conjunto relación, ¿no es cierto? El conjunto F, ¿cómo está formado? Tiene solamente 3 pares ordenados, ¿eh? ¿Cuáles son los 3 pares ordenados que tenemos? El 1, 0. El 1, 0, aguantame que ya te copio. El 1, 0, bien. El 2, 3. El 2, 3. Y 3, el 3, 8. 3, 8. 3, 8. 3, 8, aguántame que ya arreglo. Bien.
Son esos, entonces, cuando yo grafique esto, ¿voy a graficar una parábola realmente? En realidad lo que vas a graficar es, ya me olvidé los números. 1, 0, acuérdense ustedes, 1, 0, 2, 3, 3, 8. Sí, el 1, 0, 2, 3 dijimos, 2, ¿no? 3, 3, 8. 3, 8. Y 3. ¿Alguien está mirando novela o me parece nomás? Obviamente que por ahí hay gente en la familia que está mirando, ¿eh? Se entiende que en realidad lo que está pasando es que acá hay una parábola, si uno podría acá marcar esa parábola, ¿no es cierto? Pero Sí. en este caso, siendo ese conjunto A y ese conjunto B, la representación va a ser esta nada más, esos 3 puntos, ¿sí? Y por eso les digo tanto también que si yo tuviese acá R por R, ¿sí? En lugar de A por B, se entiende que ahí el gráfico sería esa curva que uno llama parábola. Entonces, ¿es la misma función? No, porque la función va a estar definida por la regla de definición, el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Donde eso cambia es otra función. ¿Está? Esta función no es la misma que uno pensaría, esa que me da el gráfico, el trazo continuo de la parábola. Está lo mismo que pasa acá y ahí ya está el gráfico. O sea, este es el gráfico cartesiano que me están pidiendo ahí. ¿Está? Después acá dice el punto 2, ¿qué me piden? Hay que hacer lo mismo, idem, dice 1, pero si los conjuntos son estos ahora. Lo voy a traer para abajo. A ver qué pasa ahí. Y ahí le trazamos una como curva. A ver, siendo este A y este B. La regla dice es la misma. No, no, en el anterior yo digo. El gráfico era. Cuando pensás en R por R, así como está acá, como está definida con esos conjuntos que nos dieron, no puedo hacer la curva, ¿eh? ¿Se entiende? Porque no es cierto que haya otro punto más que el 1, el 2 y el 3 en A. ¿Se entiende? Ahí no corresponde que hagas la curva. O sea, ahí terminó acá el gráfico. ¿Se entiende? Cuando yo sí voy a poder hacer toda la curva que corresponde a esa parábola. Cuando hago esa x al cuadrado menos 1 era, ¿no? O sea, ¿cuándo puedo hacer? Fíjense, estos 3 puntos son parte de esa curva, pero esta es otra función, ¿está? ¿Por qué es otra función? Porque cambia el dominio y cambia la imagen. ¿Se entiende? El conjunto acá, dominio, el conjunto imagen de la primera que estaba graficada, que era solo los puntitos, ¿sí? En ese caso, tiene 3 puntos, tiene 3 números, mejor dicho, solamente el dominio y 3 números de la imagen. En cambio, en este otro caso tiene infinitos puntos. Acá el conjunto dominio está formado por todo R, no es la misma. Por eso tienen gráficos distintos. Una tiene un trazo continuo, la otra tiene puntos. Claro, ¿Sí? pero yo digo, le trazo nomás desde, por ejemplo, menos 1, ahí nomás queda mi gráfico. Ay, ¿cómo le explico? ¿Qué significará quedar? A ver, el conjunto imagen, insisto. ¿De cuál me estás hablando vos? Empecemos por ahí. Yo sé eso. El que a mí me confunde es de hasta dónde va mi línea para abajo, para el eje negativo de la línea. Ahí quedan más. En realidad esta teóricamente, fíjate que si yo le sigo bajando, ella viene desde el más infinito, pega la vuelta ya en el punto 0 menos 1 y se va al más infinito. Yo podría seguir bajando y nunca termina, te voy a decir. O sea que tengo que hacer más para abajo, sería. Sí, en realidad se sobreentiende ahí, por eso es que uno dice que la imagen va desde el menos 1 hasta el infinito. ¿Está? No tengo la posibilidad de determinar en realidad al revés, de buscar. ¿Se entiende? Lo que sí es cierto es que el mínimo va a estar en este punto. Valores de I, el más bajo que vas a obtener es menos 1. ¿Está? Pero si vos me preguntás para arriba hasta dónde se va, y se va al infinito. Por eso es que dijimos que la imagen, o bueno, lo dijimos con el valor absoluto, pero entiéndase que acá está pasando lo mismo, justo el conjunto imagen. Si pensás de R en R, aviso, va a ser desde el 1 hasta el infinito, cerrado en 1, abierto al infinito, como me dijeron ahí. ¿Está? Eso de RR, reitero, porque así como está la cosa con nuestro A y B, tiene 3 puntos y terminó ahí, ¿eh?
Ni siquiera le miró al menos uno este que está acá abajo. ¿Estamos o no? Lo que tiene que quedar claro acá es que, insisto, una función va a ser, va a depender, ¿no es cierto?, si es la misma que otra o no, siempre, cuando dos funciones son iguales. Van a ser iguales siempre y cuando tenga la misma regla de definición, o sea, para los mismos valores de dominio obtenga los mismos valores de imagen en realidad, ¿sí? Por lo tanto, si me cambian el conjunto dominio, ¿sí? O me cambian el conjunto imagen, entonces, es otra función, por más que tenga la misma regla de definición. Por ejemplo, en este conjunto, tampoco está de R en R, pero tiene un poquitito más de puntos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Entiende? Ya no es el mismo conjunto función que este otro de arriba. ¿Sí? Por las dudas voy a empezar escribiendo eso. ¿Cuál es el conjunto de relación acá, digamos? ¿Quién es F? Díctenme. Para F sería tomar elementos de A, ¿no es cierto?, al 1 que le corresponde, menos 1 que le corresponde. 0. 0. Al 1. 0. 0. Al 2, 1. Gracias. El 3, 2. 1. El 5. ¿Al 2 no le correspondería 3? Pregunto. No sé, porque yo estoy anotando nomás. Acuérdense que les dije que mi cabeza está zumbando aparte con el dolor, aviso. Sería 4, al 2 le corresponde, al 3 dijiste, ¿no? No, al 2 le correspondería 2. el 3. Claro, eso estoy mirando y Ah, que está claro, bueno, tenía que... Me Errar es equivoqué, como sí. humano. Sí, al el 3 3 que responde también el está 8. mal ahí. Ahí va 8. Bueno, casi, vamos a decirlo. Casi que le acertamos. 5. Claro que tenía 9. que elevar a 4, a 2. Claro. Pero ahí no hay 24. Ahí perdimos ya. Entonces, No cumple la existencia. No funciona. Ya está. Ay, qué lindo cuando haces eso. O sea, ¿vos te gusta cuando no funciona el ejercicio? Decís vos. Igual. ¿Sí? Como 5, que es un número que pertenece a A, ¿no es cierto? Al conjunto A. Sí. No tiene imagen en B. F, ¿qué digo de F? No es una Función. No es una función. Y ahí terminó. Si no es función, no tengo por qué mirarle dominio, no tengo por qué mirarle imagen, no la voy a clasificar, bla, bla, bla. ¿Está? Y ahí terminó lo que tenías que hacer, diría acá tu compañera que está contenta. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Ok. A ver, vamos a mirar esto solo porque está feo el enunciado solamente. A ver acá. 34 dice. Sea A el conjunto este, el B es el otro, F va de A en B, tal que la imagen de cada elemento de A es el resto de su división por 3. Ajá. Leémosle. ¿Están conmigo todavía o ya se fueron? Sí, estamos, profe. Yo estoy releyendo la consigna para entender. Muy bien. No sé lo que voy a hacer. Obviamente que esto está un poquitito más fácil de hacerlo si lo haces a mano, pero bueno. 7. Están pensando, ¿no? Yo estoy tratando de comprender y Me parece muy bien que lo intentes. ¿Dónde estaba esto para sacar el relleno?
O sea, acá X la dividimos por 3 y eso es la imagen, ¿o no? Ahí tus compañeros te van a ayudar, dice. Yo estoy peleándole los conjuntitos, gente. La profe, las dos cosas ya no puede pensar. Bueno, ahora ya estoy lista para que ustedes me digan cuál con cuál, ¿eh? Profe, a ver si yo... Sería el conjunto de A tiene que dividir por 3. Ajá. Entonces 3 dividido 3 daría 1. Ajá, O sea, pero no es esa la imagen. conjunto. La imagen de cada elemento es el resto de su división por 3. Claro, eso es lo que estaba por preguntar. ¿Se entiende? Empecemos con... Bueno, bien, escribí el conjunto de relación, parece, ¿eh? ¿Cómo se llama la función? Dice acá. ¿Cómo se llama la función? F. F. F es el conjunto de relación en principio. No sé todavía si funciona o no, ahora que me doy cuenta. Bien. ¿Cómo está formado el conjunto F? Pensemos eso primero. Al 3, ¿qué elemento le va a corresponder? Sería. ¿Qué haces con el 3? Le divido por 3 y le multiplico Ajá. por 3 al resto. Entonces 3 Guarda dividido que 3. dice que es el resto de su división por 3. Si vos haces 3 dividido 3, ¿cuánto te da el resto? 0. 0. ¿Entiendes? Es eso. Después, haces 4. 4 dividido 3. El resto es 1. El resto es 1. Por ¿Captaron 3, ya o no? Sí. Ahora sí voy entendiendo. El 5 dividido 3. 2. Sí. Eso, a ver, en realidad, según los programas de la secundaria, ustedes no se imaginan, porque todavía obviamente no han tenido que analizar los programas de, o sea, todo el diseño curricular que hay para la provincia, por ejemplo, pero realmente es, si la gente supiera todo lo que tendría que saber saliendo de la secundaria, es mucho lo que está dado. O sea, realmente es muy bonito el diseño, si vos lo mirás por ese lado, digamos. Sí, mira todo lo que sabe esta gente cuando sale de la secundaria, ¿sí? Está en segundo año un tema que se llama congruencia módulo N. Está que justamente lo que hace es, la congruencia lo que analiza son los restos de las divisiones. Está definido en Z nuevamente, ¿sí? Y es una relación de equivalencia en realidad. Está, por eso tiene que ver con ese enunciado, les voy a decir. Nosotros acá lo estamos mirando muy de costado, obviamente. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo cuando estemos en Z, vamos a trabajar con ese concepto. ¿Está? Insisto, en teoría se tendría que dar en segundo año de secundaria. Hasta ahora no encontré a alguien que me haya dicho que dio. Si yo sabía que tendría que saber tantas cosas así, yo empezaba el primer año de nuevo en una escuela técnica, porque en mi colegio no enseñaron nada, ni la cuarta mitad de lo básico que están pidiendo. Yo no sé si no enseñaron o por ahí ustedes no en ese momento a la edad que tenían no era tan significativo. Yo salí el año pasado de quinto y en quinto nosotros lo único que dimos fue la suma y la resta y la multiplicación y división de las ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? De polinomios. De fracciones. Eso dimos en quinto año. Y bueno, es lo que uno dice cuando ustedes van a ser profe, en algún momento uno va a jurar y viste que siempre dicen, el juramento es importante si sos médico, por ejemplo, porque ahí vas a matar a alguien o sea, como quien lo ha pensado mucho eso, no, pero hablo en serio, cada vez que te recibís de algo te mandan a jurar, viste. Entonces vos decís, le arruinó la vida, y sí, le arruinaste la vida a alguien. Yo siempre digo, el profe de cualquier rama seguramente, pienso en matemática porque soy profe de matemática, pero vos decís, si yo no hago lo que estoy jurando que voy a hacer, fíjate que vos, el que quiso ser, siempre digo, el que quiso ser ingeniero no va a ser ingeniero, el que quiso ser docente no va a serlo, el que quiso ser contador no va a ser contador, pues no le diste la herramienta. O sea, es un daño grave que le haces a la otra persona cuando le haces creer que sabe algo, sale con un título y no sabe, y eso le corta las piernas para avanzar después. Estaba enamorada de matemática porque, o sea, parecía tan así nomás y nada que ver. Ahora que entré en la carrera me di cuenta que no había ahí. Pero es linda igual, no te preocupes, estamos bien. O sea, no te vas a arrepentir, te aviso. Así que no pasa nada. Sí. Yo no entendía, o sea, se tenía ese 4 dividido 3
Claro, o sea, es dividir el número entero ese que tenés ahí, dividido 3 y te fijas en cuál es el resto de la división entera. ¿Sí? Por ejemplo, ahora me toca el 6. Si voy a hacer 6 dividido 3, te da 2 de resultado. Eso es el cociente, pero lo que dice acá es en el resto. ¿Se entiende? 0. Después viene el 7, dice. Si haces 7 dividido 3, te da el cociente 2, pero el resto te da 1. Ah, eso es. Profe, ¿se puede representar eso simbólicamente? En realidad, por eso, o sea, sería escribir la congruencia módulo 3 acá, pero como es un conjunto particular, no tiene mucho sentido. O sea, se pone el valor de X y es congruente. Espérame que lo escriba por acá. Esa f de X. ¿Cuál es la regla de definición? Me pregunta el compañero. ¿Cómo lo escribo? En símbolos. Sí. Es X y va como subíndice. Me lo voy a poner mejor. Es X es congruente módulo 3. Son 3 rayitas esas. Congruente con algún valor X y módulo 3. O sea, lo estoy dividiendo acá por 3. ¿Está? Pero no está tan linda esta escritura, ¿eh? No me cuenta mucho a esta altura del partido, por eso por ahí es mejor dejarlo en coloquial, ¿se entiende? A veces la regla se entiende mucho más en coloquial, ¿sí? Que sería acá. O sea, esta es el enunciado de la regla. ¿Sí? Me está informando más que esta simbólica acá. ¿Está? Estoy queriendo poner las flechas acá, no sé, se entiende que eso lo tendrían que hacer a mano, ¿no? Al 4 el 1. Eso es hacer el diagrama de Venn. Al 5 el 2. Al 6 el 0. 0. Al 7 el 1. ¿Está? Faltaría ahí poner todo en ese mi dibujo se está por desarmar porque no lo uní todavía, ¿eh? Pero no quiero pelarla ahora porque hace rato que no lo hago, así que no me acuerdo cómo se hacía. Bien, tenemos, ¿qué dice? Tenemos los dos conjuntos, tenemos la regla, represente gráficamente en un diagrama de Venn, ya lo hicimos. Ah, bien. Indique si es inyectiva o sobreyectiva y justifique. ¿Qué dicen ustedes acá? Para empezar, perdonen, primero que nada hay que mirar si es función, ¿está? Para que pueda clasificarlo, si es inyectiva, sobreyectiva o qué, o sea, primero tuvo que haber sido función. ¿Esta es una función? Sí. Es función, dicen ustedes. O sea, cumple. Que cada elemento del... Espérame, me confundí. Lo estoy afirmando, está abajo. ¿Todo elemento tiene imagen? ¿Todo elemento de A tiene imagen? Sí. Sí. ¿A cada elemento de A le corresponde una única imagen? Sí. Sí, pasa. Por eso es que es una función. Cumple la existencia y cumple la unicidad. Bien, si es una función, escribo por las dudas. Todo esto me sirve para poder después clasificar. ¿Dominio de función? Todo A, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿El codominio? B. B. ¿La imagen? B. B, perfecto. Eso ayudó un montón. ¿Es inyectiva? Empieza a ser interesante acordarme la definición de inyectividad acá, ¿eh? Sí. ¿Cómo decía la definición acá? Los elementos del conjunto A solo deben estar relacionados con solo un elemento del conjunto B. Bueno, sí, funciona. Pero pará, ¿cómo?
Yo digo que sí, después lo pienso. Ayúdenme a pensar lo que él acaba de decir, por favor, si está bien o no. Que todo el Mientras conjunto tanto, A voy tiene que tener escribiendo acá la un definición. elemento de B. Cada elemento de A debe estar relacionado con un elemento de B. ¿Eso es inyección en serio? Ay, ay, ay. O sea, ¿no le suena a qué? Repiten lo que ustedes mismos dicen, a ver a qué suena No eso. era, no era que cada elemento A tenía que estar relacionado con un sol, no. Más, no, todo confundido. O sea, que cada elemento de A tiene que estar relacionado con un solo elemento de B, seguro, ¿no es cierto? Pero eso No, es por no la era para B, era inyectividad. para el revés. Yo me acuerdo que usted me había dicho que yo me confundí. O sea, que B, cada elemento de B tiene que estar relacionado con un solo elemento de A. Por ejemplo, no es inyectiva porque... Ah, no, sí es. Ah, no. No, porque el 0 está Ya me están relacionado con mareando, el... aviso. ¿Eh? El 0 está relacionado con el 6 y con el 3. O sea, no es inyectiva. Ajá, bien. Ajá, no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque, ¿qué dice? Bueno, pensemos, ¿qué dice la definición? Ustedes tienen los apuntes ustedes por algún lado y lo pueden mirar, ¿no es cierto? Que a Estamos en una valores clase, ¿no? distintos Yo tengo en mi casa. deben corresponder a valores distintos Sí. del conjunto Guarda que de imágenes. todo lo que me dijeron hoy no era inyección, sino que era unicidad, ¿eh? Guarda con eso, ¿eh? Lo están diciendo mal. Lo que acaba de decir este señor sí está bien. O sea, no, eso de cada elemento de A tiene que tener eso es unicidad, no es inyección. ¿Sí? Lo que digo es, tomás dos elementos, acordate de eso. Ustedes no me están dictando nada, yo tengo que pensar en la definición y todo acá, ¿eh? Para todo A que pertenece, para todo X1 que pertenece a A, para todo X2 que pertenece a A, ¿qué tiene que pasar? Estoy tratando de escribir la definición. ¿Sería f de x1 debe ser distinto de f de x2? Ajá. ¿Cuándo? Si X1 es distinto de X2, a valores distintos de dominio le tienen que corresponder imágenes distintas. ¿Está? Tengo la sensación de que estoy pensando yo ahora, no ustedes, ¿eh? Acá el señor está tratando de, no me completó la primera parte. Mal. Podríamos decir que a valores iguales del dominio corresponden imágenes iguales de... Exactamente, esa es la contrarrecíproca, que dijimos que también es correcto, obviamente, ¿no? Exactamente. Ya noté esta, había dos formas de decir lo mismo, ¿no es cierto? Esta o su contrarrecíproca. Lo tienen escrito, gente, en algún lado, ¿eh? Sí, yo lo tengo en mis apuntes, pero como yo vengo al Wi-Fi hasta que vuelvo a mi casa. Ah, ok, no lo tenés a mano, digamos. Sí. Pero el resto le calculo que lo tendría. Pero será posible, será. Bueno, no quieres que yo escriba el... ¿Quedó bien la definición? Esta es una, insisto, lo que dijo el compañero también bien. Estaba bien, uno puede decir, si las imágenes son iguales, entonces los elementos tienen que ser iguales. Y estaba bien lo que dijo la compañera, lo que miró hoy acá. Fíjense que tengo elementos distintos de dominio del 3 y el 6 que tienen la misma imagen, que es 0. Lo mismo está pasando, por ejemplo, entre el 4 y el 7. En ambos casos obtengo el 1. ¿Está? Entonces, ¿se cumple la inyección? F evidentemente no es inyectiva, ¿sí? ¿Por qué no es inyectiva? Porque digamos eso, ¿no es cierto? Que el par, por ejemplo, el 3, 0, ¿y cuál es el otro par? 6, 0. 6, 0, ¿sí? El 6, 0 son elementos distintos de dominio, ¿sí? Que tienen imágenes iguales. Por lo tanto, hacen que no se cumpla esta definición, ¿se entiende? ¿Sí?
son pares con distintos valores de dominio que tienen la misma imagen. ¿Ah? Bien, entonces esa función f es una función, pero no es inyectiva, ¿eh? Y esto era para que f sea inyectiva, dicho eso de paso. Inyectiva, sí, solo sí pasa eso. Ok. ¿Es sobreyectiva? La inyectividad ya dijimos que no se cumple. ¿Es sobreyectiva? ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Cuando todos los elementos del codominio están relacionados con un elemento del dominio. Muy O sea, bien. ¿Y acá pasa o no pasa eso? sí. O sea, no sobra ningún elemento, digamos, en el... Esa es una forma de decir, está bien lo que dijiste, sobre. ¿De qué otra forma se podía definir la sobreyectividad? Sobre. Que el conjunto codominio era, el conjunto imagen era igual que el conjunto codominio. Ajá, y en este caso, fíjense que ya lo dijimos acá, ¿eh? ¿Entiende? Codominio es F y imagen es F, listo, eso es sobreyectivo. ¿Está? O bien la definición que dijo la compañera, que también está bien, para todo I que pertenece a B, ¿no es cierto? Existe un... Insisto, parece tonto escribir 20 veces lo mismo, pero te ayuda después a pensar. ¿Estamos? Codominio F, imagen F. F es función, ¿no? ¿Quién? Ah, se me perdió mi alumna acá. ¿Quién es esta F? Ayuden. ¿Quién Sí, es claro, esta pero esto función? viene a representar función, ¿no? Claro, en realidad sí, o sea, la relación en general se pone con R y bueno, como ya sabemos que esta es una función, le pones F, ¿no es cierto? Igual estaba dicho acá arriba, ¿eh? Acá te habían dicho F de embedded, ¿viste? Por eso le escribí F allá. Acá decía eso. ¿Está? ¿Dónde va acá? Sobreyectividad. Todavía no había terminado de escribir por lo que veo. F de ideas. Voy a poner se verifica porque si no me va a hacer la fracción. ¿Qué tiene que pasar acá? Para todo ahí de B, tiene que ser un X que pertenezca a tal que qué. Dice igual a F de X, ¿puedo escribir? ¿Ah? Entonces, esto o bien, ¿no es cierto? O bien tiene que pasar lo que me dijeron hace un ratito, que estos tienen que ser iguales. Y eso se cumple. Lo que se cumple. Listo. Entonces, al final, ¿qué pasó acá? Esta función no es inyectiva, es sobreyectiva. ¿Y qué pasa con la biyección? No es biyectiva, ¿Por qué no? porque para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva la función. Y en este caso no es inyectiva. Por eso es que no es sobreyectiva. ¿Está? Digo, no es biyectiva. Me confundí ahí. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende o no? Habría que repasar más. Sí, pero fíjense que solamente son esos conceptos los que vimos sobre funciones, ¿eh? No avanzamos mucho más, así que no habría mucho drama para, de calculo yo. ¿Está? ¿Trabajamos con el 35, les parece? Más allá de que se acuerdan o no de las definiciones, ¿están entendiendo de qué estamos hablando o no? Sí, profe, yo estoy entendiendo, creo que no me acordaba bien las definiciones. Este tema ya lo conversamos, este problema lo estamos teniendo hace un ratito, ¿no es cierto?
Bueno, F de R en R dice, y pruebe, dice, si son o no son inyectivas, ¿sí? Si son o no son biyectivas en realidad, ¿sí? Bueno, revisemos acá, empecemos por este. Voy a copiar esto. Entonces, este es el A. Tengo F definida ahí en ese conjunto, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que esa función, la relación, perdón, F está definida en R por R, ¿sí? Y tenemos que ver si es o no es biyectiva. Para empezar, ¿qué gráfico le está por dar eso? 2x menos 1. Vamos a hacerle el grafiquito acá un ratito, ¿sí? A ver, así nos... 2 para X. 2x menos 1. Sería este. Menos 1. Menos 1 para X. Menos 1. ¿No era menos 1? Era 1 menos 1, porque yo no me viene el número. No sé, puede pasar. Puede pasar. 2x menos 1. 1, sí. 2 para X es menos 1 para Y, sí. Ok. Entonces, estamos de acuerdo que sería esto. ¿Qué le hice yo a la escala a este? Le estoy haciendo sufrir a la pobre María. Ahí está. Es el gráfico de esa recta, ¿no es cierto? Si le mirás a eso, ¿cómo era la historia? ¿Cómo sabías si esto era una función? ¿Qué dijimos que teníamos que hacerle? Teníamos que trazar rectas, no me acuerdo si verticales o horizontales. Verticales. Verticales. ¿Y qué le miraba a las rectas verticales que trazaba? Toda recta vertical. Tienen que cortar la función en un solo punto. A la curva en un solo punto. Oye, ¿qué es lo que está pasando acá, no es cierto? Si trazamos rectas verticales, cada recta vertical que tracemos corta a esta recta en un solo punto. ¿Y eso qué significaba? Que esa relación es una función, ¿sí? ¿Cómo miro gráficamente si es una función inyectiva? ¿Qué hago para eso? Ahí trazo líneas. Se trazan líneas horizontales, ¿y qué tiene que pasar? También tiene que cortar a la función en un solo punto. O sea, ahora trazo rectas horizontales, ¿y qué pasa? ¿Cuántas veces corto a la curva? Una sola vez, ¿no es cierto? Entonces, es inyectiva, le puedo llegar a decir. ¿Es sobreyectiva? ¿Cómo hacíamos con el jueguito de las rectas horizontales para saber si es sobreyectiva? Que cualquier recta horizontal tiene que cortar a la función en algún punto. Exactamente. Y por las dudas reviso nomás acá, pero se entiende que esta recta viene desde el menos infinito y se va para el más infinito. O sea, tiene imagen que son todos los reales, ¿se entiende? Por las dudas le muestro así, igual no significa mucho porque estamos mirando igual una partecita nomás de R, ¿no es cierto? Acá sobre el eje de las I's. Entonces, esta es una función biyectiva, ¿está? Desde lo gráfico me doy cuenta, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo pongo acá por escrito? ¿Está? Entonces, ¿Cómo nos damos cuenta si era sobreyectiva? Porque toda recta, como dijo el compañero, disculpa, me voy a graficar esta otra ya que estamos para que te des cuenta. Es x cuadrado menos 3. Aguantamos un ratito nomás, ¿sí? X cuadrado, dije, menos 3. X. Ok. La que está en azul, se entiende, es voy a borrar un poquito esta. Esta es el gráfico de x cuadrado menos 3, ¿sí? Insisto, es función porque toda recta horizontal que corta la curva la corta en un único punto, ¿está? Por lo tanto, es una función. ¿Por qué no es inyectiva? Si yo trazo acá una horizontal, por ejemplo, tomemos esta horizontal, ¿sí? ¿Cuántas veces corta la curva? En 2 puntos, ¿está? Eso me habla de que la función no es inyectiva, ¿sí? Porque para que la función sea inyectiva, toda recta horizontal que corta la curva tiene que intersectarla una sola vez, ¿está? Como acá hay infinitas rectas en realidad horizontales que van a cortar en 2 puntos a la curva, entonces eso me habla de que la función no es inyectiva,
¿sí? Ahora, ¿cómo hago para, desde lo gráfico, hablar de la sobreyección? La regla dice en ese caso que toda recta horizontal tiene que cortar a la curva al menos una vez. O sea, es trazar rectas horizontales a lo largo de R. Acordate que en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas, tenés ubicado el conjunto de los números reales también. Entonces, si yo trazo a esta altura una recta horizontal, ¿sí? Esa corta la curva. No le estoy mirando cuántas veces corta, sino que si corta o no corta. O sea, si yo trazo a la altura de 4, una recta horizontal, sí, va a pasar que va a cortar a la curva. Ahora, si yo trazo una recta horizontal a la altura de menos 4, ¿corta la curva, la toca, digamos, en algún punto? ¿La intersecta en algún punto? No. Entonces, eso me habla de que esa función no es sobreyectiva, porque van a haber valores en el conjunto de llegada R, ¿sí? Que no van a ser imagen de ningún valor de dominio. ¿Está? O sea, insisto, va de vuelta. ¿Cómo reviso si una función es sobreyectiva con este tema del gráfico? Es toda recta horizontal tiene que cortar al menos una vez a la curva para que sea sobreyectiva. ¿Está? Donde yo encuentro acá infinitas todas las rectas que yo trace de este punto para abajo, o sea, del menos 3 para abajo, ¿sí? Desde el menos infinito hasta el menos 3, va a pasar que no van a intersectar nunca esta curva. Por lo tanto, esa función, el codominio es R, si el conjunto imagen está pasando que es desde el menos 3 hasta el infinito. ¿Estamos? Entonces, no coinciden esos dos conjuntos. No sé si se entendió o no. Que en este otro caso, fíjate que sí, porque como esta recta es, su gráfico, si lo hago, siempre se lee el eje de las X de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, vos decís, viene desde el menos infinito y se va al más infinito. Cualquier recta horizontal que yo trace va a cortar seguro a la curva. Por lo tanto, eso me habla de que esa función es sobreyectiva. ¿Está? Eso desde lo gráfico, ¿sí? Lo defiendo, digamos, ¿sí? Entonces, estas son funciones. Uno dice, esta es una función lineal, esto es una función cuadrática, archiconocida, ¿sí? Entonces, ¿cómo defiendo que es inyectiva? La inyectividad normalmente para justificarla, digamos, acá desde lo simbólico, digamos, desde una cuestión más analítica, más allá del gráfico, ¿sí? Me sirve más la otra definición que esta que escribí hoy, donde la habré escrito acá. Aguantame. Me sirve trabajar con la contrarrecíproca de esta. Recuérdenme cuál es la contrarrecíproca. Esta es una forma de escribirlo, o bien ¿qué? Para todo X1 y para todo X2 que pertenece a A. Si X1 es igual a X2, entonces f de X1 es igual a f de X2. Exactamente. O sea, de las dos formas va a ser correcta, ¿no es cierto? Sí, ahí está. Entonces, vamos a usar esta segunda definición para verificar acá en forma analítica si esta función que tengo acá es o no es inyectiva. ¿Está? Entonces, según esto, f de x1 tiene que ser igual, lo voy a escribir acá, lo voy a copiar el antecedente de la implicación, lo voy a copiar acá abajo. ¿Está? Y ahora lo que voy a hacer es, en esa expresión, ¿quién es f de x1? Es reemplazar, cuando a vos te dicen es f de un número que vale x, para hallar la imagen lo que uno tiene que hacer es en la regla de definición reemplazar. Por ejemplo, si a vos te dicen, ¿cuánto es f de 2? ¿F de 2 a qué es igual? Con esta regla que tengo acá. Acá tuviéramos un 2. ¿F de 2 a qué va a ser igual? 2 por 2. 2 por 2. O sea, reemplazás donde ves la x, reemplazás el 2 menos 1 y resolvés eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso significa. Ahora acá dice x1, no es un número, pero la forma de trabajar es exactamente la misma.
¿Qué tengo que hacer con esa x1? O sea, habrá que hacer 2 por x1. ¿Me están siguiendo o no? Estoy reemplazando, ¿qué es f de x1? Es 2 por x1 menos 1, porque eso dice la regla de definición. ¿Ah? ¿A qué tendría que ser igual? Ahora me dice f de x2. Entonces va a ser igual a 2 por x sub 2 menos 1. ¿Se entiende? O sea, yo parto del antecedente, acuérdense que uno considera que el antecedente es verdadero, y lo que tengo que hacer es trabajar otra vez algebraicamente para ver si logramos llegar a este consecuente. ¿Se entiende? Entonces, acá, ¿qué me van a decir? ¿Qué se puede hacer acá? Acá tenemos, por ejemplo, menos 1 y menos 1. Son términos sin variable, digamos, en dos miembros de una igualdad y son iguales. ¿Qué se puede hacer ahí con los menos 1? ¿Y por la propiedad uniforme se puede simplificar? Exactamente. Ahí se cancela el menos 1 con el menos 1, se cancela. Ok. Después, ¿qué puedo hacer? Perfecto. ¿Qué hago con el 2? También, como está multiplicando ambos miembros, se pueden cancelar. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué llegamos? Que si esto es cierto, si es cierto que las imágenes de esos dos valores distintos de dominio son iguales, trabajando con la regla de definición de la función en forma algebraica, llegamos a la conclusión de que x1 tiene que ser igual a x2. ¿Está? Por lo tanto, según esto, ¿qué tiene que estar pasando? ¿Qué digo acá? Que F es inyectiva. Exactamente. Esa F está demostrada, es inyectiva. Sí, F es inyectiva. Es inyectiva. Bien. Para que sea sobreyectiva, ahí la forma de revisar es F es sobreyectiva. Ya dije, si solo si el dominio y codominio, codominio e imagen son iguales. Es igual entonces a la imagen de F. ¿Pasa eso o no pasa eso acá? ¿Cuál es acá el codominio de esta función? R. R, muy bien. ¿Y la imagen? También R. También es R. Por lo tanto, se verifica, ¿sí? Lo que a mí me habían pedido es que revisara si es o no es biyectiva. Conste. El enunciado dice, revise, prueba en realidad, dice que es biyectiva. ¿Estamos? Entonces, ¿qué digo acá? La imagen de esta función es R, por lo tanto, ¿qué estoy por decir? La función es biyectiva porque se cumple la inyectividad y la sobreyectividad. Exactamente. Iba. Principio, y está en consecuencia, para no escribir lo mismo, consecuencia, F es biyectiva. Le faltó la C en sobreyectiva, profe. Y no me dio el error, ¿eh? Bien, perfecto, muchas gracias. Ok, hacemos lo mismo ahora con esta otra, ¿puede ser? ¿Me entendieron la idea o no? Bueno, acá ya dice, no es biyectiva, y ya la miramos. ¿Por qué no va a ser biyectiva esta? ¿La cuadrática esta? Porque no era sobreyectiva. No era sobreyectiva, y es inyectiva, mirá el gráfico. ¿Es inyectiva esta? O sea, no es nada. No es sobreyectiva ni es inyectiva. Por lo tanto, no va a ser biyectiva. El problema es que lo tengo que lo tengo que escribir. Me doy cuenta de lo que está pasando porque ya capté al mirar el gráfico, pero todavía no lo plasmé por escrito, digamos.
¿sí? Porque no se cumple la... Claro, pero, ok, en un examen no va a alcanzar con que vos digas no se cumple, ¿sí? Ahora justificarlo sería la cuestión, ¿no es cierto? Hay que Entonces, dar un contraejemplo, ¿viste? sí, podría funcionar eso, ¿eh? Un contraejemplo acá, como no es, podría funcionar tranquilamente, ¿sí? Voy a usar esta expresión de vuelta acá del tema de la regla y hasta las 10 seguimos y ya terminamos, no me reten. Qué día complicado hoy, gente. Bien, ¿qué hago? Parto de vuelta desde la inyectividad, ¿no es cierto? Y... ¿qué está pasando? ¿Qué es f de x1 acá? ¿Qué significaría f de x1 para nosotros acá? Sería x1 al cuadrado, menos 3. Esa x hay que elevarla al cuadrado. Perdón. ¿Se entiende? Escribís la regla de definición poniendo x1 y x2. ¿Sí? x1 al cuadrado menos 3, porque eso es lo que dice la regla de definición, y eso tendría que ser igual a lo mismo, pero con x2 ahora. ¿Está? Porque es lo que dice f de x2 arriba. ¿Vamos? Bien. ¿Y ahora qué puedo hacer con esto? X2. El primero se puede cancelar el 3, porque está, El 3. están los miembros. Sí, o sea que hasta acá no hay problema. Hasta acá viene sin problema. ¿Y acá qué pasa? ¿Sí? Para que esos dos cuadrados sean iguales entre sí, las bases, ¿está asegurado que tienen que ser iguales? No. No. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, así sin mirar otra cosa, solamente mirando la igualdad que quedó acá planteada, se entiende que vos podés tener un 1 acá y un menos 1 acá y te va a dar igual el cuadrado y en realidad x1 no es igual a x2. Sí. ¿Se entiende? O sea, que esta expresión acá no me asegura que x1 tenga que ser igual a x2. ¿Está? x1 y x2 no necesariamente son iguales. Por lo tanto, no está asegurada la inyectividad. ¿Se entiende? O sea, es mirándole a esa ecuación que vamos a decir, insisto, o sea, x1 y x2 podrían ser el mismo valor, pero no es el único caso en el cual se va a cumplir esa regla. Entonces, no lo puedo tomar como válido. ¿Está? x1 y x2, ¿sí? No necesariamente deben ser iguales. ¿Estamos? Entonces, ¿eso qué significa? Va a significar, ¿no es cierto?, que esa función que estoy mirando no es inyectiva. ¿Está? Listo, empezamos mal acá. No es inyectiva. Igual ya sabíamos que iba a pasar eso, ¿no? ¿Es sobreyectiva? Vamos a copiar todo esto. Para que sea sobreyectiva, codominio tiene que ser igual a imagen. El codominio en este caso, ¿cuál es? Reales, ya dijimos. ¿Y la imagen? Siendo este el gráfico, ¿cuál es el conjunto imagen acá? Evidentemente. ¿Qué escribo acá? Cerrado en menos 3 y abierto en infinito. Cerrado en menos 3 y abierto en infinito. Muy bien, niña. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Son iguales? Evidentemente no, ¿sí? Así que esta F no es, o sea, por las dudas anotemos eso, ¿no? Que estos dos conjuntos no son iguales. Eso también otra recomendación del examen. Vos no tenés que dejar nada a cargo del lector, llámese profesor en ese caso. ¿Sí? O sea, acá
¿Qué estoy mirando? Estoy mirando que los dos conjuntos de estos son distintos, ¿sí? Obviamente que el profesor cuando corrige sabe que son distintos, pero vos no lo escribiste, entonces no te suma puntos, ¿se entiende? No dejes nada a cargo de la interpretación de otro, todo tiene que estar por escrito. Bueno, entonces F no es sobreyectiva, en consecuencia no es sobreyectiva, no es inyectiva, no es sobreyectiva, no es biyectiva. Y está. ¿Está? Dejo de compartir. ¿Captaron algo de lo que hicimos? Sí, profe, yo entendí, sí. Voy a subir